Porque en este diálogo no hay y no puede haber exclusiones. No puede haberlas y no podemos admitirlas, pues una reforma que incluya a todos los uruguayos no puede hacerse de espalda a ellos o en nombre de ellos. Para transformar a la sociedad hay que creer en ella y a la gente, más que invocarla, hay que convocarla y abrir caminos de participación ciudadana. Las reformas en el contexto de un acuerdo social deben avanzar hacia un contrato social donde los derechos sean el horizonte normativo y las desigualdades económicas limitaciones a enfrentar. En lo que nos atañe a nosotros como OIT, todo lo que tiene que ver con la protección laboral y la mejora de las condiciones laborales que permiten también una mejor inserción posterior en el sistema de protección social. Sin un consenso y sin la participación de los sectores sociales, sería imposible definir cómo estructurar un sistema que responda no solamente a las bondades teóricas que tienen cada uno de sus componentes, cada uno de sus pilares, sino a las preferencias y a las necesidades que tiene cada comunidad en particular, la uruguaya en este caso. Lo que hemos ido aprendiendo de la teoría y sobre todo de la práctica, un nuevo desarrollo solo es viable si es un nuevo desarrollo desde los actores, desde una pluralidad de actores. Nosotros creíamos que Uruguay es un país que por sus características, por sus antecedentes de democracia, de estabilidad, de diálogo, iba a ser un ambiente muy propicio, por eso, para lo que pensábamos se iba a desarrollar a través de un año, tal cual sucedió. Yo diría que las expectativas fueron mucho más pequeñas que lo que la realidad nos dijo. Era impulsar un debate nacional sobre la necesidad de transformar la seguridad social en un sentido inclusivo, en un sentido de lo más abarcativo posible de la población en cuanto a la generación del derecho a un retiro digno, la generación de un derecho a la cobertura de algunos tipos de riesgos como puede ser el desempleo, ¿sí? O la generación también de una red de protección social que asegure de alguna manera niveles mínimos de vida a toda la población. Hay que recordar que estuvimos casi un año con actividades semanales permanentes, con exposiciones de académicos, con exposiciones también de especialistas extranjeros, con exposiciones también de la posición que tenían cada uno de los agentes, el movimiento sindical, los empresarios, sobre los temas de seguridad social. Y eso constituye un conjunto de insumos muy importante, muy rico para reconstruir y repensar el sistema de seguridad social, tanto en el corto plazo, o sea que el conjunto de medidas que nos van a permitir mejorar la cobertura y mejorar la calidad de la seguridad social en el corto plazo, pero también desde una mirada de largo plazo. Este no es un debate, es decir, para darnos el gusto, ¿verdad?, de durante varios meses haber compartido una mesa, sino que tiene un resultado concreto en la presentación de una propuesta al presidente de la República y al Consejo de Ministros, y esa propuesta concreta que además se va a traducir en proyectos de ley concretos, algunos de los cuales que en las propuestas que hemos acordado están planteados como medidas de corto plazo, es decir, en proyectos de ley que en el primer semestre del año 2008 aspiramos a que sean presentados. Creo que los aportes del diálogo nacional han sido muy importantes, sobre todo porque han creado un espacio de búsqueda de consensos entre los diferentes actores. Es un camino que recién comienza, pero creo que los resultados han sido muy auspiciosos.
hemos llegado a ciertas ideas en común de prácticamente todos los participantes. El material que ha surgido de este encuentro va a ser muy útil para la elaboración de futuras reformas al sistema de seguridad social. En todo el proceso del diálogo tuvimos que intercambiar ideas, incluso hubo dos niveles. Los plenarios donde empezamos y durante casi todo el proceso íbamos a escuchar lo que decían los demás, hacíamos nuestra intervención, pero a veces parecía como que cada uno decía sus cosas sin que hubieran influido demasiado lo que decían los demás. Pero hubo un segundo plano que fue las comisiones, y ahí el debate fue más intenso y también la necesidad de entendernos, de escuchar al otro, de encontrar una fórmula que convenciera al otro, pero que no estuviera demasiado lejos de lo que uno quería decir, hizo necesario un mayor entendimiento. Los aportes fundamentales del Diálogo Nacional de la Seguridad Social fueron un conocimiento de todos los actores vinculados al tema, una confianza que se fue generando en la medida en que tratábamos los temas partiendo, sabiendo que seguramente teníamos posiciones diferentes, pero que buscábamos de alguna manera el aceptar algunas ideas como las rectoras, y las expectativas realmente no eran las mejores, pensábamos que no íbamos a poder llegar a ningún acuerdo, y sin embargo costó, no fue fácil, pero tenemos una cantidad importante de temas trabajados, discutidos y aceptados, como dije hoy, no en una forma activa, pero partiendo de que queremos llegar a acuerdos. Yo creo que los aportes del diálogo nacional tienen varios enfoques, varios aspectos. Por un lado, el que le hace bien a la democracia, donde se analice la política de seguridad social como un tema de Estado y donde los actores sociales tengan un papel importante en la elaboración, en la construcción de esas políticas. Acordamos cosas muy importantes para la gente. Creo que la fundamental es la convicción de que hay que facilitar el acceso a la jubilación. Cuando decíamos esto hace 12 años, se decía que eso era imposible, que era necesario para el sistema exigir 35 años de trabajo documentados y aportados. Y bueno, yo creo que una de las principales conclusiones de este diálogo nacional es que eso perjudica a la gente, perjudicó a la gente estos 12 años, y que eso ahora hay que flexibilizarlo, hay que facilitar con seriedad, con razonabilidad el acceso a la jubilación de la gente, reduciendo las exigencias. Este proyecto se inscribe en el marco del programa que ejecuta el PNUD con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Gobernabilidad en América Latina. Refleja, como tantos otros, la apuesta de la cooperación española por Iberoamérica y también por la reforma del sistema de Naciones Unidas, y ello confluye aquí por el hecho de que Uruguay, como ya nos lo ha recordado Pablo Mandeville, es un país piloto, es el país piloto para América Latina de esa reforma. Más de 50 organizaciones y 130 personas trabajando conjuntamente en más de 16 largas reuniones de las mesas temáticas y otras tantas vinculadas a las comisiones ejecutivas de carácter bipartito que se desarrollaron a lo largo de los 9 meses que duró el proceso de diálogo, que fuera evaluado muy positivamente por todos los participantes. Facilitar
el diálogo nacional sobre seguridad social y brindar insumos técnicos y sustantivos, compartir experiencias internacionales para el análisis, la reflexión y el debate, son uno de los aspectos en los que el sistema de las Naciones Unidas, con imparcialidad y a partir de la diversidad y riqueza de sus capacidades y mandatos, puede contribuir de manera significativa a la construcción de una visión compartida de país y estrategias de desarrollo. No es el cierre del diálogo social, es la clausura de una etapa que abre posibilidades para seguir avanzando por este camino. Ahora hay que trabajar sobre los acuerdos logrados para concretarlos en leyes, decretos, normas que los afiancen, que los aseguren, que le den institucionalidad. Y trabajar todos juntos, los uruguayos, para encontrar ese camino que seguramente es el que va a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Y con una fórmula, reitero, desde mi muy modesto punto de vista, muy simple y que hemos empleado y empleamos cotidianamente. Con el corazón en la utopía, pero con los pies en la tierra. El presidente Vázquez participó hoy de la entrega de conclusiones sobre las reformas necesarias para mejorar el sistema de seguridad social en el Uruguay. El presidente Vázquez cerró esta mañana el denominado Diálogo Nacional de la Seguridad Social.